Salmo 58. Plegaria pidiendo el castigo de los malos. Al músico principal. Sobre no destruyas Mictam de David. Oh congregación, ¿pronunciaráis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen, como veneno de serpiente. Son como el áspid, sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que lo encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos, pasen sobre ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a mi esposa, la hermana Carolina, leer el salmo número 58. Muchísimas gracias por la lectura del salmo número 58 y vamos a hacer una pequeña explicación histórica sobre este salmo y después alguna aplicación para nuestras vidas. Primero vamos a hacer una aplicación histórica sobre eso y vamos a tratar de hacer un poco gramatical también para hacer justicia al texto en su contexto, y después una aplicación para nuestras vidas. En este salmo número 58 vemos que es David, o sea, está hablando, está pidiendo justicia ante Dios, pero se cree que acá Saúl, cuando lo estaba, antes que lo estuviera persiguiendo, como nosotros estábamos viendo en otros estudios los sábados de estos salmos, antes de comenzar a perseguir a David, bueno, por supuesto, Saúl formó o procesó, vamos a decir, un curso legal, o sea, para condenar a David como traidor, incluso sin estar él, entonces fue declarado por el consejo como culpable, que estaba en contra de la ley, haciendo cosas malas, entonces para poder perseguirlo a él. Esto se cree así. Ahora se van a dar cuenta por qué, por estos jueces inicuos que eran los que tenían que juzgar rectamente y no lo hacían. Así que vamos a ver el pecado de estos jueces que aparecen ahí. El pecado de los jueces esto es que, bueno, entre todas otras cosas, aunque no se cree que es un salmo imprecatorio, David sí ora, pero no de una forma, vamos a ver, que Dios los mate, sino que inhabilite, vamos a decir, sus acciones malas. Ejemplo, en uno de esos no les pide que le quiebre el cuello, sino que le quiebre los colmillos, los dientes. La idea sería para que no lastimen, no hagan daño. Eso es lo que hace, que los haga inoperantes en sus funciones, que están haciendo mal. Acuérdese, Dios había puesto jueces en estos breves estudios de los salmos. Es casi imposible explicar mucho, pero si usted se va al libro de Deuteronomio, en el capítulo número 1, versículo, podríamos decir, a ver, denme un segundito,
del versículo 16, de Deuteronomio capítulo 1, versículo 16 y 17. Y dice así: y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oí entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Esta gente debían juzgar rectamente, justamente. Y el versículo número 17, no hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. Bueno, Moisés establece jueces, eso sería un poco largo de explicarlo, pero bueno, el asunto es que ellos debían juzgar con la balanza rectamente y por medio de lo que dice la palabra de Dios. Ahora estos jueces debían hacerlo así. Lo mismo, algo parecido pasa en la época del Señor Jesucristo. Ellos, en medio de utilizar la balanza de la justicia o la palabra de Dios, empezaron a poner el peso, vamos a decir, de la iniquidad mismo que ellos tenían, una falsa balanza, podríamos decir, de que parecía de justicia, pero no era justicia propia, de corrupción, de su propia naturaleza que tenía ya desde el vientre de su madre, y todo eso estaba movido, vamos a decir, por su pensamiento entenebrecido, enajenado, podríamos decir, por Satanás. Eso, y todo lo que hacían ellos eran decisiones torcidas, erradas. Ahora voy a dar un ejemplo, y en la vida del Señor Jesucristo también pasó lo mismo. Entonces, si ustedes van, o sea, viendo un poco de esto, acuérdense que esto es un tipo de Cristo. David es un tipo de Cristo. Entonces vemos en el Nuevo Testamento lo mismo, amados. Cuando aquí David está desafiando a estos líderes que están juzgando mal, no sé si se acuerdan, en el Nuevo Testamento, estas personas eran gobernantes, que habían sido puestos para gobernar el pueblo de Dios. En su misericordia Dios ponía así. Pero esta gente condenaban, en vez de condenar al injusto y al deshonesto, hacían todo lo contrario. Eran corruptos, personas que aceptaban coima, podríamos decir, o dinero, de una posición más arriba. Y cuando llega el Señor Jesucristo, ustedes lo ven también, todas estas injusticias, podríamos decir, que Él sufrió por parte del concilio o el Sanedrín, incluso el gobierno romano, el gobernador romano, todas estas cosas, vamos a decir, trama, toda esta gente, testigos falsos, testigos que fueron comprados. Sí, la justicia que se hizo contra el juez, podríamos decir, del universo, lo sientan en el banquillo, y quieren juzgarlo a él, o sea, a él condenándolo como si hubiera cometido pecado. Pero vemos que la tumba ni siquiera lo pudo encerrar, él se levantó al tercer día, o el Padre lo levantó. Amados, todas estas cosas que vamos a hablar de acá en adelante deben enseñarnos a nosotros en nuestras vidas a no poner la mirada en esta gente. Esta gente siempre van a estar en este mundo, incluso, fíjese, dentro del pueblo de Dios, porque estos jueces no estaban fuera, estaban dentro del pueblo de Dios, personas con autoridades, personas que deben dirigir al pueblo de Dios, juzgar rectamente, enseñar, pero aún así torcían la palabra para sus propios fines. Lo ven en la época de Cristo, en ella mismo. Entonces, condenando al justo, tergiversando la palabra, blasfemando, y hablando mal de aquellos que de verdad trazan las escrituras rectamente y lo más consistente. Así que debemos orar como lo hace David. David en sentido no hace una oración imprecatoria. A lo que puedo apreciar es que, vamos a decir, es lo que en esta súplica intensa que hace por la justicia, él está llamando en sentido a la venganza de parte de Dios, pero en el sentido que Él juzgue, porque Él le juzga rectamente, no como nosotros, porque dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo le pagaré. Entonces Él sabe, el juez justo sabe cómo juzgar rectamente, y ha establecido un día, no nosotros. Entonces esta clase de jueces corruptos dentro del pueblo de Israel
tenían autoridad, pero no había justicia en ellos, ni siquiera esta justicia terrenal. Entonces, estos jueces que estaban dentro del pueblo de Dios juzgaban, vamos a decir, con una justicia errada, pecaminosa. Y eso lo que trae, amado, a veces deteriora moralmente y el pueblo de Dios se va de alguna forma deprimiendo y apartando. Por eso que nuestra mente no debe, y nuestro corazón y voluntad centrado en estas clases de líderes, sino en el Señor, en lo que Él ha prometido. Y eso es lo que voy a hablar un poco en estos minutos que me queda. El Señor ha prometido que Él va a venir a juzgar. Si usted ve en el último versículo, Él va a hacer justicia. Estos jueces terrenales juzgaban mal, pero no se daban cuenta que algún día va a venir el gran juez, el juez supremo, la corte suprema, y estos jueces o estas personas que están dentro del pueblo de Dios van a rendir cuenta ante el gran juez cuando se abra ese libro y tengan que rendir todas las cosas que hicieron, porque ellos decían de Deuteronomio que debían rendir rectamente todas las cosas que hacían. Así que fíjese en esta clase de líderes cuando estaba Cristo, el Señor Jesucristo, y fue juzgado, aquel que vino a morir por nuestros pecados y fue juzgado por esta humanidad. Entonces David, si vemos acá, de acá en adelante, empieza a hacer una serie de oraciones, o sea, sobre estas personas. Versículo 7, 9, él está hablando, vamos a decir, del destino del impío, y él da unas 4 ilustraciones de todas las cosas que hacen en esta tierra, no llegan a nada. Es como el agua que corre, o cuando cae el agua, usted no vio, cae en el piso cuando hace calor y se evapora, se seca. Así es todo lo que hacen ellos. Se va a secar, va a desaparecer. Es, vamos a decir, como una flecha que es tirada. Parece usted la ve que tira esa flecha y es arrojada, pero en el aire pierde esa fuerza y se erra al blanco y cae al suelo y queda ahí muerta. Esa flecha que usted la veía así, uy, qué amenazante cuando la está tirando, y cuando cae ahí, usted la ve al costado ahí, no tiene ningún sentido, quedó tirada ahí, no logró el objetivo. Así que es todo, así son ellos. Es como una babosa que se va, nunca vieron una babosa, un caracol que va caminando y a la misma vez de alguna forma se va derritiendo a sí mismo. Fíjese, va soltando parte de ellos, va dejando toda una cáscara, y nunca vieron esos caracoles, y al final del camino usted mira, y no sé si cómo le dirán en su país, pero acá dicen caracoles, usted mira la casita, ¿vio? Y mira, y está seco, no existe más. El cuerpo no quedó nada ahí, se deterioró. Así como se va derritiendo el caracol, y usted a veces los ve y usted los pisa, y están secos. Así son estas personas. O como un embarazo que termina en muerte, un abortivo podríamos decir. Nace muerto, es un ejemplo fuerte, pero aparece ahí, en muerte, no hay vida. Van a morir ellos y algún día van a morir, o sea, doblemente, y no van a tener vida eterna. Son como los espinos secos, o sea, para el fuego. Es como cuando un viajero iba lo que está aludiendo ahí el salmista, es que es poético todo esto que está hablando, pero es como en el desierto un viajero, podríamos decir, recoge espinos para hacer el combustible para su comida, pero de pronto viene un ventarrón y esparce antes que ardan lo suficiente. Entonces, nada de lo que hacen ellos va a prosperar, aunque parecen malos como leones rugientes. Pero al final nosotros vemos a David acá en el Salmo que el justo espera. Fíjese, dice en el versículo número 10, se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. O sea, no está diciendo cuando al final se lavará, vamos a decir, en la sangre, es en sentido figurado. Él va a ver la victoria
completa sobre el enemigo, que Dios va a hacer justicia en ese día. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Es Dios el que juzga en la tierra. Y eso yo tuve que aprenderlo, amados. Yo me acuerdo cuando era chico, era muy pobre y vivimos en un lugar y una abuela que teníamos, mi papá me había abandonado, vivimos en una casilla y nos echa. No teníamos donde vivir, yo tenía 20 años, mi mamá al tiempo casi muere ella, y vino a burlarse esa señora que nos había echado. Yo no tenía nada, estaba enojado, era jovencito. Mi mamá tenía problemas, toda doblada, con la espalda, la mano toda doblada, no podía trabajar, y se vino a burlar y yo me enojé y dije: fuera de acá, fuera. Y voló con mi mamá así con la espalda toda doblada, se me puso en el camino. Y yo me llamo Sergio Daniel Brito, mi nombre es Daniel. Daniel es Dios, es mi juez que me justifica. Y ella se levantó así, me miró doblada entre ella y la furia que yo tenía, el enojo, quería justicia quería. Y levanta el dedo y me dice: no, Sergito, me dice, Dios hace justicia, me dijo. Dios hace justicia. Muchísimos años después pasaron hasta que el Señor me encontró. Y aún así me duele cuando veo la injusticia. Pero me acuerdo que el justo, aquel que fue justo, llevó la carga por nuestros pecados. Y eso me pongo a pensar en esa clase de justicia. Digo, eso sí que es injusto. Pero así le agradó al Padre, para que fuéramos salvos. Amados, tengo muchos textos para leer, no me da el tiempo. Uno de los que a mí me ha animado durante años es Malaquía, que no me da tiempo, pero el Señor se da cuenta que están hablando contra él, otras cosas. Dice, y ellos decían: usted no ve los soberbios, los que hacen impiedad, son prosperados, lo tientan a usted y se escapan. Malaquía capítulo 3. Y dice, y el Señor dice, los que temían al Señor, y cada uno empezó, pero dice que el Señor oyó y abrió el libro, que Él tenía todo anotado, Malaquía capítulo 13 hasta el versículo 18. Y Él dice así: yo tengo mi especial tesoro, ha dicho el Señor, en el día que yo tuve los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo y le sirve. Escuche, versículo 18, entonces volveré y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. En ese día el Señor vendrá, y Él será el que apartará del pueblo de Dios a aquellos que dicen ser cristiano. Segunda Tesalonicenses dice que ahora servirán persecuciones, pero Dios ha establecido un día, dice Él, fuego para dar retribución a la que no obedecen al Evangelio. Usted también se va a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, y hay un gran día del juicio, donde serán abiertos. Así que, amados, si nosotros decimos ser cristianos, debemos comportarnos y vivir de acuerdo como dice el Señor, juzgar rectamente ahora. Podríamos hablar muchísimos más, pero lo invito el sábado que viene a escuchar también el Salmo número 59.